cautelar, retirada de pasaporte para Begoña Gómez y parece que la mujer del presidente del gobierno no ha entendido para qué sirven este tipo de cuestiones, porque nada más conocerse que había depositado efectivamente el documento que tanto le costó al juez Peinado obtener de Begoña Gómez, resulta que solicita permiso para viajar con su marido en una delegación internacional que va a visitar Ankara en los próximos días y estar con él como si nada hubiese pasado, como si no estuviese procesada al borde del banquillo, negando la evidencia y utilizando además para ello, comprometiendo la figura de primeras damas extranjeras que, por supuesto, no están vinculadas a los entresijos de la Unión Europea, que ya le ha llamado en varias ocasiones la atención a Sánchez por atrincherarse en el poder sin límite y sin que parezca que haya una fecha de salida. Begoña Gómez quiere además hacer escala en Londres y visitar a su hija que se gradúa en la ciudad británica. Y el juez Peinado tendrá que decidir cuál es su posición en este asunto, porque, hombre, si cada uno de los imputados que tiene una medida cautelar intenta revocarla a los 2 días de que se le hayan impuesto, esto sería un absurdo. Efectivamente. Vamos a ver, yo interpreto esta petición de Begoña Gómez de que le devuelvan el pasaporte de manera puntual para hacer estos 2 viajes como una provocación al juez Peinado. Y de alguna manera lo que está buscando el entorno del presidente del gobierno es seguir deshumanizando al magistrado y seguir contribuyendo a la campaña de descrédito y de difamación que hay sobre él única y exclusivamente porque ha tratado a Begoña Gómez como lo que es, pero como lo que ella no quiere ser, que es una ciudadana normal y corriente. Porque si tú, María, o yo estuviéramos en esa situación y nos hubieran retirado de manera cautelar el pasaporte, pues en fin, es que seguramente ni nos atreveríamos a plantear que se nos devolviera en un periodo de tiempo tan corto. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Las partes ya se han negado a que esto pueda ocurrir y sobre todo es muy llamativo, ¿no? Porque gran parte de los negocios de Begoña Gómez tuvieron lugar en el extranjero o gracias a personas que de alguna manera la ayudaron fuera de España. Por lo tanto, yo no veo tan descabellado que el juez Peinado le haya retirado el pasaporte, cuestión que respeto absolutamente. Y sobre todo, que es que nunca se nos terminó de contar si Begoña Gómez usaba el Falcon, el avión presidencial, para llevar a cabo negocios, porque el juez pidió a la Guardia Civil el listado de vuelos que había hecho en aviones de línea regular. Como el Falcon es un avión militar, no se incluyeron esos trayectos y lo que es evidente es que hay una parte de la historia que no se nos está contando o que no se le está permitiendo al juez que conozca. ¿Por qué? Porque figuraban varios viajes a la República Dominicana, pero es que luego resulta que había fotografías de Begoña Gómez en República Dominicana en fechas que no coincidían con los aviones en línea regular. Por lo tanto, ¿cómo fue? Fue en barco, fue en Falcon, es decir, hay un descontrol de los viajes al extranjero de Begoña Gómez. Eso lo sabemos perfectamente porque nosotros en el debate hemos publicado precisamente hace unos días que Moncloa reconoce que no tiene control sobre el uso que Begoña Gómez pudo hacer del Falcon oficial, que por lo tanto no se sabe cuál fue el origen y el destino de los viajes para los que la mujer del presidente del gobierno utilizó esa aeronave, ni la finalidad que buscaba o que perseguía con esos viajes. No sabemos si eran viajes vinculados a cambios de fechas por razones profesionales en los que ella tenía que incorporarse con posterioridad a citas internacionales a las que debía acompañar a su marido como presidente del gobierno. No sabemos si se fue con sus amigas de compras a alguna ciudad europea o a pasar el fin de semana con su familia, que no debería utilizar precisamente un avión oficial que pagamos todos los españoles para cuestiones muy concretas y muy tasadas y que además, en general, si hay parte o miembros del gobierno que quieren utilizarlo, deben pagar por ello, deben asumir el coste de esos desplazamientos y tampoco sabemos, por lo tanto, si esas aeronaves aterrizaron en paraísos fiscales, como pudo ser República Dominicana, y tenían una intención no ociosa, sino profesional o laboral de Begoña Gómez, fuera del radar de lo que debería ser la transparencia exigible a la mujer
del presidente del gobierno, que también debe cumplir con esos niveles mínimos de ética y de estética que le exigimos a su marido, por supuesto, democráticamente elegido, pero a ella como consorte, que parece más consuerte porque se ha colocado en distintos establecimientos, y tú señalabas algunos de ellos, que hacen pensar que tiene una red de contactos fuera de España, ya no solo en la República Dominicana, sino supuestamente en África, donde con el Africa Center viajó a diferentes delegaciones y con diferentes motivos, aportando fondos de esos que ella captaba para proyectos de desarrollo, o eso decían, o por ejemplo esas visitas a Rusia en las que fue acompañada del presidente de una aerolínea que luego resultó rescatada en tiempo récord por el ejecutivo que dirige su marido, o con el presidente de la Organización Mundial del Turismo, que también está envuelto en todo tipo de sospechas o de sombras con respecto a los negocios que podía hacer desde esa entidad que tiene como finalidad promover efectivamente destinos turísticos y trabajar codo con codo con determinados operadores de viajes y con determinadas aerolíneas, algunas de las cuales aquí tenemos bajo la lupa. Lo más sangrante de todo el caso Begoña Gómez es, y tú lo apuntabas en parte, esa campaña de descrédito que conecta muy bien con el modus operandi del Partido Socialista en las cloacas de Leire Díez y de Santos Serrán para desacreditar, para reventar las causas judiciales que atacan, que salpican o que cercan al entorno más próximo tanto del PSOE de Ferraz como del presidente del gobierno en Moncloa. Pero fíjate, es una estrategia que yo nunca he entendido, pero por una cuestión simple y llanamente de limitación. Es decir, si la cloaca del Partido Socialista buscaba atacar a los jueces que están investigando los casos de corrupción que acorralan tanto al entorno familiar como político del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el hipotético caso de que alguno de los jueces hubiera incurrido en alguna irregularidad que fuera objeto de sanción, se les hubiera podido recusar, hubieran sido sustituidos, pero en ningún caso las causas se iban a ir al garete. Por lo tanto, era una estrategia, aparte de presuntamente delictiva, porque a día de hoy esto lo está investigando la Audiencia Nacional, ridícula directamente, ¿no? Pero fíjate, una de las cosas que ha ocurrido esta semana que me ha llamado mucho la atención es que por fin la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha conseguido acceder a los correos electrónicos, a los mensajes que se intercambiaron los miembros de la mesa de contratación de Red.es, que es una empresa pública dependiente del Ministerio de Economía, que fue la entidad que adjudicó varios contratos al empresario Juan Carlos Barrabés, justo después de que Begoña Gómez redactara 2 cartas de recomendación en las que instaba a que, era un empresario ideal para que se le adjudicaran estos contratos públicos que superaban los 10 millones de euros. Y es muy grave, porque hemos visto cómo las mesas de contratación estaban totalmente manipuladas y que desde el primer momento se iba a teledirigir esos concursos públicos para que este amigo de la mujer de Sánchez recibiera estos contratos. Fíjate, María, yo me atrevería a decir que de todas las pruebas, de todos los informes que ha presentado la Guardia Civil, este puede ser uno de los que más comprometa a Begoña Gómez. Bueno, y a Barrabés es determinante en mi modo de ver, en principio, porque por una parte acredita lo que ya contamos en el debate durante varios meses cuando saltó el escándalo de las cartas de recomendación, y es que había una serie de criterios subjetivos, es decir, que por lo tanto dependían de personas y no de números, que son exactos y no admiten opinión, que se ponderaron o que se añadieron a esos pliegos de contratación para favorecer siempre a las empresas de Juan Carlos Barrabés frente a sus competidores. Pero es que ahora añadimos una especie de conversaciones entre los propios responsables de esa mesa de licitación en las que consensuaban o concertaban supuestamente acuerdos para tirar a la baja las de Barrabés, para mejorarlas o ponerlas en primer lugar en la fase inicial de las licitaciones, es decir, toda una estructura orientada a que el resultado final fuese el buscado, que el gurú de Begoña Gómez en la cátedra de la Universidad Complutense, el que la inspiraba profesionalmente, el que le dirigió
hacia esa formación académica y codirigió con ella esa cátedra que la ha llevado casi a las puertas del banquillo de los acusados, pues obtuviese un crecimiento exponencial de ingresos públicos después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Es más, él tuvo la desfachatez de incorporar en una de esas licitaciones, de esos pliegos, de esos concursos a los que él optaba, las palabras que le dirigió en público Pedro Sánchez para alabar el crecimiento de su grupo empresarial de Barrabés, que era muy reconocido en su zona territorialmente, en Aragón, y que tenía mucho éxito en lo que se dedicaba, y con ello optar, digamos, a un trato de favor o a un presunto trato de favor para que lo eligieran frente a otros que en ocasiones tenían ofertas técnicas y económicas mucho más competitivas. Es que la gran pregunta es ¿por qué el presidente del gobierno le citó en aquel meeting, en aquella conferencia que dio, justo cuando Red.es estaba dudando si otorgarle o no estos contratos públicos de importes millonarios, ¿no? Es que esa es la gran pregunta. Y sobre todo también, ¿qué fue lo que habló Barrabés con el propio presidente del gobierno cuando el gurú de Begoña Gómez iba al Palacio de la Moncloa y reconoció en sede judicial que sí que tuvo contacto, al menos en esas visitas, con el presidente del gobierno? Es muy llamativo. Y hombre, Barrabés puede ser muy conocido en su pueblo, que es Benasque, que está en Huesca. Yo he estado allí en numerosas ocasiones haciendo investigaciones de campo y sí que es cierto que en el centro del pueblo hay una tienda que tiene otras tiendas en otros puntos de España. Por cierto, una tienda que estaba vacía, al menos los días que yo estuve allí apenas tenía movimiento, pero lo que es significativo es cómo este señor que vendía botas de montaña ha conseguido en un periodo muy corto de tiempo y justo después de que Begoña Gómez le presentara esas 2 cartas de recomendación, multiplicar de manera exponencial el importe neto de la cifra de negocios de todas sus compañías, ¿no? Es decir, la facturación, el dinero que él ha estado ingresando. Y cómo misteriosamente, sí que es cierto que contrataba con la administración pública, pero a unos niveles prácticamente irrisorios en comparación al momento en el que se vinculó con el Palacio de la Moncloa. Estamos hablando de muchos ministerios, de una serie de contratos públicos cuyos importes suman los 20 millones de euros, es decir, mucho dinero. No, y sobre todo, como todo, al final, empieza y termina en Sánchez. Aquellos que se acercan a él siempre, de manera casi inexplicable, porque el número uno nunca ha querido reconocerlo, se encuentran con estos golpes de suerte y esos espaldarazos. Yo en mi libro, en La Sagrada Familia, lo llamaba, esto a lo que te estás refiriendo, la varita mágica, tanto de Begoña como de Sánchez, que todo lo que tocaban, misteriosamente, crecía. Lo convierten en oro o en petróleo.